Hay 3 formas de sobrevivir en un mundo en ruinas. Ahora he olvidado algunas, pero una cosa es segura. El hecho de que tú, que estás leyendo esto ahora, sobrevivirás. 3 formas de sobrevivir en un mundo en ruinas. Una plataforma de novelas web llenaba la pantalla de mi viejo teléfono. Me desplacé hacia abajo y luego hacia arriba de nuevo. ¿Cuántas veces había estado haciendo esto? ¿En serio? ¿Este es el final? Miré de nuevo, y el completo era inconfundible. La historia había terminado. 3 formas de sobrevivir en un mundo en ruinas. Autor. TLS 123. Capítulos. 3149. 3 formas de sobrevivir en un mundo en ruinas, era una extensa novela de fantasía con 3149 capítulos. Su nombre abreviado era Formas de sobrevivir. Había estado leyendo esta novela constantemente desde el 3er año de la escuela secundaria. Lo leí durante el tiempo en que fui acosado por bravucones, cuando arruiné mis exámenes de ingreso y tuve que ingresar a una universidad de poca monta, cuando el maldito sorteo aleatorio salió mal y me colocaron en la unidad militar en el frente, cuando cambié de trabajo repetidamente, y ahora que estaba trabajando como contratista para la filial de una gran empresa, maldición, dejemos de hablar de esto. De todos modos. Nota del autor. Muchas gracias por leer Formas de sobrevivir hasta aquí. Volveré con el epílogo. Aún falta el epílogo. Entonces, el próximo capítulo será realmente el último. Desde el final de mi infancia hasta la edad adulta, había sido escrita durante un período enorme de 10 años. Sentía una mezcla de desaliento porque un mundo estaba llegando a su fin junto con una sensación de satisfacción. Abrí la caja de comentarios del final y reescribí y borré la oración varias veces. Kim Do-ha. Escritor, gracias por todo mientras tanto. Espero con ansias el epílogo. Eran frases sinceras. Formas de sobrevivir, era la novela de mi vida. No era la más popular, pero era la mejor novela para mí. Había muchas palabras que quería decir pero no podía escribirlas. Tenía miedo de que mis palabras descuidadas lastimaran al escritor. Una media de 1,9 de vistas por capítulo. Una media de 1,08 comentarios. Este fue el índice de popularidad promedio de Formas de sobrevivir. El número de visitas para el primer capítulo fue de 12.000, pero se redujo a 120 para el capítulo 10 y luego a 12 para el capítulo 50. Cuando llegó el capítulo 100, solo era 1. Visitas igual 1. Me sobrecogió la sensación que tuve al ver los numerosos primero que aparecían junto a la lista de capítulos. En algunos casos, había un segundo, pero probablemente era alguien que había presionado el botón por equivocación. El autor había publicado una novela con más de 3.000 capítulos con solo una visita por capítulo durante un período de 10 años. Realmente era una historia escrita solo para mí. Presioné el tablero de recomendaciones e inmediatamente comencé a teclear. Les recomiendo una novela súper divertida. El autor escribió para mí una novela completa gratis, así que debería recomendarla. Hice clic en el botón de enviar y los comentarios aparecieron rápidamente. Parece un nuevo troll. Busqué el usuario de esta persona y ha recomendado la misma novela varias veces. ¿No está prohibido recomendarse a sí mismo? El autor no debería hacer esto aquí. Recordé que había escrito una recomendación hace varios meses. En un instante, hubo docenas de comentarios que pedían que los moderadores investigaran la situación. Mi cara se sonrojó de vergüenza. Estaba seguro de que el autor leería esto. Rápidamente traté de eliminar el mensaje, pero ya había sido reportado y el mensaje ya no se podía eliminar. Esto es, era molesto pensar que la recomendación escrita con toda mi sinceridad había llevado a una situación así. Si solo la leyeran un poco, ¿por qué nadie intentaba leer una novela así de interesante? Quería darle una donación al escritor, pero no podía pagarla porque era un trabajador asalariado que apenas podía ganarse la vida. Luego recibí la notificación de un mensaje nuevo. TLS 123. Gracias. Un mensaje salido de la nada. Me tomó un tiempo comprender la situación. Kim Do-ha. El autor. TLS 123. Pude completar la novela hasta el final gracias a ti. También gané el concurso. No podía creerlo. Formas de sobrevivir ganó un concurso. Kim Do-ha. Felicitaciones. ¿Cuál concurso? TLS 123. No lo conocerás porque es una competencia poco popular. Me pregunté si estaba mintiendo por estar avergonzado, pero quería que fuera verdad. Tal vez realmente yo no lo conocería. Podría ser que la historia fuera algo exitosa en otras plataformas. Estaba un poco triste, pero era bueno que una historia excelente se hiciera más conocida. TLS 123.
Me gustaría enviarte un regalo especial como agradecimiento. Kim Do-ha. ¿Un regalo? TLS 123. Es gracias a mi querido lector que esta historia ha llegado al mundo. Le di al escritor mi dirección de correo electrónico cuando me la pidió. TLS 123. Ah, cierto. Ya tengo el plan de monetización. Kim Do-ha. Wow, ¿en serio? ¿Cuándo va a empezar? Esta obra maestra debería haber sido paga desde el principio. Era una mentira. Formas de sobrevivir era de serialización diaria, por lo que habría tenido que gastar 3.000 wones al mes. 3.000 wones equivalía a un almuerzo de una tienda de conveniencia para mí. TLS 123. La monetización comienza mañana. Kim Do-ha. Entonces el epílogo que viene mañana será de pago. TLS 123. Sí, me temo que tienes que pagarlo. Kim Do-ha. Claro que lo pagaré. Compraré el último. No hubo respuesta del autor después de eso. Me desconecté del sitio. Entonces sentí el pesimismo caer sobre mí. El autor se fue sin responder después de que al fin tuvo éxito con su novela. Mi admiración fue convertida en celos. ¿Por qué estaba tan emocionado? En cualquier caso, no era mi novela. ¿Me dará un certificado de regalo cultural? Sería bueno si fuera por 50.000 wones. En ese momento, estaba pensando como un ingenuo. No sabía nada de lo que le sucedería al mundo al día siguiente. Episodio 1. Inicio del servicio de pago. Soy Do-ha 1. Por lo general, me presentaba así a las personas, entonces ocurría el siguiente malentendido. Oh, ¿eres hijo único? Lo soy, pero eso no es lo que quiero decir. ¿Entonces? Mi nombre es Do-ha. Kim Do-ha. Mi padre me dio ese nombre para ser un hombre fuerte por mí mismo. Sin embargo, gracias al nombre que me dio, resulté ser un hombre normal, soltero y solitario. En resumen, era así. Yo era Kim Do-ha, 28 años y soltero. Mi pasatiempo era leer novelas web en el metro. En el vagón de metro ruidoso, levanté la cabeza reflexivamente. Un par de ojos curiosos me miraban fijo. Pertenecían a una empleada del equipo de recursos humanos, Yo Sanga. Ah, hola. ¿Vas a casa después del trabajo? Sí. ¿Qué hay de ti? Tuve suerte. El gerente se fue de viaje de negocios hoy. Se sentó junto a mí tan pronto como el asiento a mi lado quedó vacío. Un perfume sutil se desprendía de ella, poniéndome nervioso. ¿Normalmente tomas el metro? Eso, Sanga hizo una expresión oscura. Ahora que lo pienso, esta era la primera vez que la veía en el metro. Desde el gerente de personal Khan hasta el gerente de finanzas An. Había rumores de que Yo Sanga tenía hombres de la compañía que la llevaban a casa todos los días laborales. Sin embargo, palabras inesperadas salieron de su boca. Alguien robó mi bicicleta. ¿Bicicleta? ¿Viajas en bicicleta? ¿Sí? Tengo muchas horas extra estos días y parece que me falta ejercicio. Es un poco molesto, pero vale la pena hacerlo. Ajá, ya veo. Sanga sonrió. Mirándola más de cerca, podía entender los sentimientos que los hombres tenían hacia ella. Sin embargo, no era asunto mío. Cada persona tenía un género de vida y ella era alguien que vivía un género diferente al mío. Después de la conversación incómoda, miramos nuestros teléfonos. Abrí la aplicación de la novela que estaba leyendo antes mientras ella, ¿qué hacía? Please, lend me some money, tos. ¿Eh? Es inglés. Ya veo. ¿Qué significa? Por favor, dame algo de dinero, respondió con orgullo. Estudiar en el metro mientras volvía a casa, realmente era diferente a mí. Sin embargo, ¿de qué servía memorizar palabras? Estás trabajando duro. Por cierto, ¿qué estás mirando tú? Ah, yo. Su mirada estaba fija en la pantalla de mi teléfono. ¿Es una novela? Sí, bueno, estoy estudiando coreano. Vaya, también me gustan las novelas. Últimamente no he podido leer porque no tengo tiempo. Eso era sorprendente, le gustaba leer novelas. Murakami Haruki, Raymond Carver, Anne Kang. Ya me lo imaginaba. Do-ha, ¿qué escritores te gustan? No los conocerías incluso si digo sus nombres. He leído muchas novelas. ¿Qué autores lees? En ese momento, era muy difícil decir que leía novelas web como pasatiempo. Miré el título de la novela en la aplicación. El mundo después de la caída. Autor. Shin Shang-sun, 3. No podía decir que estaba leyendo El mundo después de la caída de Shin Shang-sun. Es solo una novela de fantasía. Bueno, como El Señor de los Anillos. Sus ojos se abrieron. Ajá. Señor de los Anillos. He visto la película. La película es buena. El silencio continuó por un momento. Ella me miraba como si estuviera esperando que dijera algo.
Nuestra conversación se estaba volviendo tensa, así que decidí cambiar de tema. Ha pasado un año desde que me uní a la empresa. Este es mi último año. El tiempo pasa muy rápido. Sí. En ese momento, nosotros no sabíamos nada, ¿verdad? Así es. Parece que fue ayer, pero el período del contrato ya terminó. Me di cuenta de que había dicho algo mal cuando vi su expresión. Yo. Lo había olvidado. Sangha había recibido crédito por un comprador extranjero el mes pasado y fue ascendida a empleada de tiempo completo. Bien. Disculpa por felicitarte tarde. Lo lamento. Jaja, debería haber trabajado duro como tú para estudiar un idioma extranjero. No, Dokha. Todavía queda la revisión de desempeño y. Odiaba admitirlo, pero verla hablando era maravilloso. Era como si, el centro de atención del mundo estuviera brillando sobre una sola persona. Si este mundo fuera una novela, el protagonista sería una persona así. De hecho, era el resultado inevitable. Yo no había trabajado duro, pero ella se había esforzado. Me dedicaba a leer novelas en internet, mientras que ella estudiaba mucho. Era natural que ella se convirtiera en empleada de tiempo completo y que mi contrato fuera rescindido. Dokha. ¿Sí? Si no te importa, podría decirte qué aplicación uso para aprender. Su voz se volvió distante por un momento. Se sentía como si el mundo estuviera muy lejos. Preparé mi mente y miré al frente. Un niño estaba sentado en el asiento frente a mí en el tren. Tenía 10 años más o menos. Sostenía una jaula recolectora de insectos mientras se sentaba junto a su madre, riendo alegremente. Dokha. ¿Y si tuviera una vida diferente a la de ahora? Quiero decir, ¿y si el género de mi vida fuera diferente? Kim Dok. Si el género de mi vida no fuera el realismo sino fantasía, ¿podría ser yo el protagonista? No lo sabía. Probablemente sería alguien mediocre siempre. Sin embargo, había una cosa que sabía. Está bien, Sangha. No funcionará incluso si me dices la aplicación. El género de mi vida obviamente era el realismo. El nombre Dokha significa que tendré una vida solitaria. ¿Qué? Solo soy esta clase de persona. En este género, yo no era un protagonista sino una persona solitaria. ¿Una vida solitaria?, dijo con una expresión seria en su rostro. Sin embargo, moví mis manos para mostrar que estaba realmente bien. No sabía por qué, pero esta persona estaba realmente preocupada por mí. Tal vez porque ella era parte del departamento de recursos humanos, sin embargo, ya estaba al tanto de mi desempeño. Dokha, eres realmente bueno, ¿sí? Entonces viviré una vida de marfil, igual que mi nombre. 4. Sangha parecía haber decidido algo cuando volvió su vista para seguir estudiando inglés. La miré por un momento antes de volver a la novela. Todo había vuelto a la normalidad, pero extrañamente, no podía seguir desplazándome bien por la novela. Tal vez no podía desplazarme hacia abajo porque me di cuenta del peso de la realidad. En ese momento, apareció una notificación en la parte superior de mi teléfono inteligente. Tienes un correo nuevo. Era del autor de Formas de Sobrevivir. Abrí el correo. Querido lector, mi novela será paga a partir de las 7 p.m. Esto te será útil. Buena suerte. Un archivo adjunto. El autor dijo que me daría un regalo. ¿Qué cosa será? Como lo decía mi nombre, yo también era un lector por naturaleza. Por eso estaba emocionado de recibir el correo. Sí, no estaba mal vivir como lector. Comprobé la hora. Eran las 6:55 p.m. Tenía exactamente 5 minutos antes de que la novela se volviera de monetización a las 7 p.m. Entonces, abrí mi lista de novelas preferidas en la aplicación. Como yo era el único lector, debía dejar un comentario de felicitación y darle fuerza al autor. Sin embargo, la obra no existe. Intenté escribir formas de varias veces en el cuadro de búsqueda, pero el resultado siempre era el mismo. El tablón de anuncios de Formas de Sobrevivir había desaparecido sin dejar rastro. Era extraño, ¿había habido alguna vez un caso en el que se eliminara una novela, sin ninguna notificación cuando se iba a monetizar? En ese momento, las luces del metro se apagaron y el interior del tren se oscureció. El tren subterráneo dio una sacudida brusca y dejó escapar un sonido metálico. Hizo que Sangha gritara y sujetara mi brazo. Luego escuché el sonido de otras personas agitándose. Sangha agarró mi brazo con tanta fuerza que presté más atención al dolor en mi brazo izquierdo que a la parada repentina. El tren tardó una docena de segundos en detenerse por completo. Entonces escuché voces confusas que venían de todas partes. ¿Cómo? ¿Qué es esto? En la oscuridad, se encendieron una o dos luces de teléfonos móviles. Sangha todavía sostenía mi brazo izquierdo con fuerza mientras preguntaba. ¿Qué está pasando? No te preocupes.
No es gran cosa, fingí no estar preocupado. ¿En serio? Sí, es probable que sea una perturbación causada por un suicidio. El conductor pronto hará un anuncio. Cuando terminé de hablar, escuché el anuncio del maquinista. Atención a todos los pasajeros en el tren. Atención a todos los pasajeros en el tren. El alboroto de los alrededores se calmó. Suspiré y abrí la boca, ¿ves? No es gran cosa. Ahora se emitirá una disculpa y volverá la electricidad. Huyan todos, corran. ¿Qué? Hubo un pitido y la transmisión se apagó. El interior del tren se convirtió en un desastre. ¿De Dodja? ¿Qué es esto? Una fuerte luz brilló desde el frente del tren subterráneo. Hubo un estridente sonido de tambores seguido de un pop. Algo se dirigía hacia aquí en la oscuridad. Fue solo una coincidencia que viera el reloj justo en ese momento. 7 p.m. Se sentía como si el mundo se hubiera detenido. Entonces escuché una voz. El servicio gratuito del sistema planetario 8612 ha finalizado. El escenario principal ha comenzado. Este fue el momento en que cambió el género de mi vida. Inicio del servicio de pago, Dokaebi 1. La primera vez que apareció, alguien lo dijo. No sabía por qué, pero esa frase de la novela apareció de repente en mi cabeza. Dentro del metro detenido, en el oscuro vagón, estos detalles me dieron una sensación de déjà vu. El metro se había detenido otras veces, pero era raro. Aún así, ¿por qué? Recordé las palabras familiares de la novela, pero era ridículo. No era imposible. En ese momento, la puerta del vagón 3807 se abrió de par en par y volvió la electricidad. Dokaebi, murmuró Sanga a mi lado. En mi cabeza estaba sonando un pitido. Temblé con inquietud cuando vi que la novela que conocía y la realidad que tenía ante mí se superponían. Con dos pequeños cuernos y vistiendo una pequeña estera de paja, la extraña y esponjosa criatura flotaba en el aire. Era demasiado extraño como para llamarlo hada, demasiado malvado como para llamarlo ángel y demasiado tranquilo como para llamarlo demonio. Por lo tanto, fue llamado un Dokaebi. Y ya sabía lo primero que diría el Dokaebi. Y arroba exclamación de cierre y arroba. Y arroba exclamación de cierre y arroba. Ficción y realidad se superponían de forma precisa. ¿Qué es esto? ¿Realidad aumentada? En medio de la gente que charlaba, fui arrojado solo a otro mundo. Este era sin lugar a dudas un Dokaebi, el mismo Dokaebi que abrió la puerta a la tragedia para miles de vidas en formas de sobrevivir. Suena vagamente a inglés. ¿Debería hablar con él? La voz de Sanga me sacó de mis pensamientos. ¿Sabes lo que está pasando? ¿Le pedirás dinero? Le pregunté un poco desconcertado. No, pero... Fue en ese momento que escuché la pronunciación correcta del coreano. Sí suena bien. Estaba teniendo problemas porque el parche coreano no funcionaba. ¿Todos pueden escuchar mis palabras? Mientras hablaba un idioma familiar, pude ver que las expresiones de las personas se relajaban. Luego, el primero en levantarse fue un hombre grande con traje. Oye, ¿qué estás haciendo ahora mismo? ¿Estás filmando? Tengo que irme porque tengo que llegar rápido a una audición. Parecía ser un actor desconocido ya que su rostro no era familiar. Si yo fuera el director de casting, lo habría elegido por su desbordante ambición. Desafortunadamente, la presencia ante él en este momento no era un director. Audiciones. Así es. Esto también es una audición. Jaja, hubo escasez de datos. Acabo de ingresar con la monetización de las 7 p.m. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Ahora. Todos ustedes, relájense en sus asientos y escúchenme. De ahora en adelante, les diré algo muy importante. Mi pecho se sentía oprimido. ¿Qué? Bajen todos del metro. Que alguien llame al capitán. ¿Qué están haciendo que no está cooperando con los ciudadanos? Madre, ¿qué es eso? ¿Un dibujo animado? No había duda al respecto. Este era el desarrollo que conocía. No quería tener que mezclarme en todo esto, pero no había otra forma. Las personas presentes no querían escuchar a la pequeña y linda criatura generada por computadora. Lo único que pude hacer fue detener a Sanga, que intentaba levantarse de su asiento. Sanga, es peligroso, quédate aquí. Sus ojos se abrieron. Hablé durante un momento de desconcierto, pero no había forma de explicar lo que sabía de la situación. Para ser exactos, no hacía falta explicarlo. Jaja, eres muy ruidoso. Ahora mismo, delante nuestro había una presencia con un poder persuasivo más fuerte que cualquier otra persona. Te dije que te callaras. Cerré los ojos lentamente cuando los ojos del Dokaebi se pusieron rojos. Algo estalló y el metro quedó en silencio. ¿Qué?
Había un gran agujero en la frente del actor desconocido que tenía que ir a la audición. El hombre que había hablado varias veces se derrumbó en el acto. Esto no es el rodaje de una película. Se escuchó un crujido una vez más. Esta vez, era la persona que hablaba del capitán. No es un sueño. Tampoco es una novela. 1, 2, la sangre salpicó el aire cuando las cabezas de algunas personas comenzaron a estallar. Eran todas las personas que habían protestado contra el Dokkaebi, así como los que gritaron o se volvieron locos. Aquellos que causaron el más mínimo alboroto tenían un agujero en la cabeza. De repente, el metro se convirtió en un baño de sangre. Esta no es la realidad que conocen. ¿Lo entienden? Así que todos cállense y escúchenme. Más de la mitad de las personas aquí presentes murieron. Sangre y pedazos de cuerpo llenaron el metro. Esta vez, la gente no gritó. Como simios primitivos frente a un poderoso depredador, todos miraban aterrorizados al Dokkaebi. Me sorprendí y me agarré con fuerza al hombro de Yo-Osanga, que estaba sozollando. Esto era real. El extraño mensaje que entró en mis oídos, el Dokkaebi que había aparecido frente a mí, y el vagón de tren que se había convertido en un baño de sangre. Todos, sus vidas han sido agradables hasta ahora. ¿No es así? En los asientos reservados para personas con necesidades especiales, una anciana se encontró con la mirada del Dokkaebi. Han estado viviendo demasiado tiempo gratis. ¿No es la vida demasiado generosa? Nacieron y no pagaron ningún precio por respirar, comer, defecar y reproducirse. Realmente viven en un buen mundo. Gratis. Nadie en el metro vivía gratis. La gente se esforzaba por ganar dinero para sobrevivir, y viajaban en metro de camino a casa desde el trabajo. Sin embargo, en ese momento, nadie discutió las palabras del Dokkaebi. Pero ahora los buenos días han terminado. ¿Cuánto tiempo pueden seguir viviendo gratis? Si quieren disfrutar de la felicidad, es de sentido común pagar un precio. ¿No es así? Las personas, agitadas, no pudieron responder. En ese momento, alguien levantó la mano con cuidado. ¿Tú quieres dinero? Me pregunté qué tipo de persona podría hablar en medio de esta situación, pero para mi sorpresa, conocía su rostro. Sanga. ¿No es ese el jefe de departamento del equipo de finanzas? Cierto. No cabía duda. Era uno de esos típicos tipos en la empresa con muchas conexiones y la persona número uno que evitaban los recién llegados. Era An Jung-go, el jefe de departamento del equipo de finanzas. ¿Por qué ese hombre viajaba en el metro? Te daré dinero. Tómalo. Ten en cuenta que soy una persona con esta clase de recursos. El jefe de departamento An sacó su tarjeta de presentación mientras la gente lo vitoreaba. Era la atmósfera de un salvador que luchaba contra los terroristas. ¿Cuánto quieres? ¿100.000? ¿O 2? Estaba ofreciendo una suma demasiado grande para un jefe de departamento de una empresa subsidiaria. Existía el rumor de que An Jung-go era el hijo menor del líder de la empresa afiliada y ahora pensé que podría ser cierto. Yo no podría llevar tantos cheques en mi billetera. ¿Me estás dando dinero? C. Correcto. El efectivo que tengo en este momento no es mucho, pero puedo darte cualquier cosa si me dejas salir de aquí. Dinero, cierto. Una fibra vegetal que muchos humanos quieren. La expresión del jefe de departamento se iluminó. Era una expresión que decía de hecho, el dinero lo es todo. Qué lamentable. Ahora, esto es todo lo que tengo, esto solo es valioso en tu tiempo y espacio. ¿Eh? De repente, aparecieron llamas en el aire y los cheques en sus manos se quemaron. El jefe de departamento An dejó escapar un grito. Ese papel no tiene valor en el mundo del macrocosmos. Si haces esto una vez más, te volaré la cabeza. El miedo una vez más se extendió por los rostros de las personas presentes. Era fácil leer lo que estaban pensando porque era igual que en la novela. ¿Qué diablos pasará ahora? Solo yo sabía lo que iba a pasar en el futuro. Tu deuda se acumula durante el tiempo en que eres ruidoso. Bueno, sí. En lugar de explicarlo 100 veces, ¿no es más rápido para ti ganar dinero tú mismo? Los cuernos del Dokkaebi se elevaron como si fueran antenas, y su cuerpo flotó hasta el techo del tren. Un momento después, sonó un mensaje. El canal B7623 está abierto. Las constelaciones han entrado. Una pequeña ventana apareció frente a los ojos de expresión vacía de todos. El escenario principal ha llegado. Escenario principal número 1. Prueba de valor. Categoría. Principal. Dificultad. F. Condiciones para completar. Mata a uno o más seres vivos. Límite de tiempo. 30 minutos. Compensación. 300 monedas. Fracaso. Muerte. El Dokkaebi sonrió levemente y luego se volvió transparente y desapareció. Entonces, buena suerte a todos.
Por favor, muéstrenme una historia interesante. El Dokaebi, especie de duende de la mitología coreana. Las personas reaccionaron de manera diferente después de que el Dokaebi desapareció. Algunos intentaron salir del tren mientras que otros llamaron a la policía. Yo Sanga pertenecía al último grupo. Policía, la policía no responde. ¿Qué debo hacer? Cálmate, Sanga, dije, mirando directamente a sus ojos desenfocados. ¿Alguna vez has jugado el videojuego que hizo el equipo de desarrollo? Uno donde el mundo es destruido y solo unas pocas personas sobreviven. ¿Qué dices? Piénsalo. En este momento estamos en un juego así. Yo Sanga se lamió los labios en silencio. Juego. Es simple. No dudes en hacer todo lo que te digo. ¿Entendido? He entendido. ¿Qué tengo que hacer? Quedarte quieta. Finalmente, controlé lentamente mi respiración. Yo también necesitaba tiempo para aceptar apropiadamente todo esto. 3 formas de sobrevivir en un mundo en ruinas. Las descripciones que existían solo en la novela ahora se estaban desarrollando ante mis ojos. El Dokaebi. Tu deuda se acumula durante el tiempo en que eres ruidoso. Bueno, sí. En lugar de explicarlo 100 veces, ¿no es más rápido para ti ganar dinero tú mismo? Los cuernos del Dokaebi se elevaron como si fueran antenas, y su cuerpo flotó hasta el techo del tren. Un momento después, sonó un mensaje. El canal B7623 está abierto. Las constelaciones han entrado. Una pequeña ventana apareció frente a los ojos de expresión vacía de todos. El escenario principal ha llegado. Escenario principal número 1. Prueba de valor. Categoría. Principal. Dificultad. F. Condiciones para completar. Mata a 1 o más seres vivos. Límite de tiempo. 30 minutos. Compensación. 300 monedas. Fracaso. Muerte. El Dokaebi sonrió levemente y luego se volvió transparente y desapareció. Entonces, buena suerte a todos. Por favor, muéstrenme una historia interesante. El Dokaebi, especie de duende de la mitología coreana. Las personas reaccionaron de manera diferente después de que el Dokaebi desapareció. Algunos intentaron salir del tren mientras que otros llamaron a la policía. Yo Sanga pertenecía al último grupo. Policía, la policía no responde. ¿Qué debo hacer? Cálmate, Sanga, dije, mirando directamente a sus ojos desenfocados. ¿Alguna vez has jugado el videojuego que hizo el equipo de desarrollo? Uno donde el mundo es destruido y solo unas pocas personas sobreviven. ¿Qué dices? Piénsalo. En este momento estamos en un juego así. Yo Sanga se lamió los labios en silencio. Juego. Es simple. No dudes en hacer todo lo que te digo. ¿Entendido? Entendido. ¿Qué tengo que hacer? Quedarte quieta. Finalmente, controlé lentamente mi respiración. Yo también necesitaba tiempo para aceptar apropiadamente todo esto. 3 formas de sobrevivir en un mundo en ruinas. Las descripciones que existían solo en la novela ahora se estaban desarrollando ante mis ojos. El Dokaebi extendió su pequeña mano. Los cuerpos se esparcieron como basura en el vagón. El oficinista estaba temblando. Una anciana sollozando en su asiento. Observé cada escena atentamente. Era como Neo en Matrix, que sospechaba de si su mundo era una realidad. Observar, cuestionar y finalmente convencerme, tenía que admitirlo. No sabía la razón, pero no había dudas al respecto. Formas de sobrevivir se había convertido en la realidad. Déjame pensar, ¿cómo debo sobrevivir en este nuevo mundo? Vamos todos. Cálmense. Empiecen a respirar con calma. Alguien dio un paso adelante exactamente 5 minutos después de que el Dokaebi desapareciera. Era un hombre robusto con el pelo corto, una cabeza más alto que la altura promedio. ¿Ya están tranquilos? Por favor, paren lo que están haciendo y presten atención por un momento. Las personas que sollozaban o hacían llamadas se detuvieron. Una vez que los ojos de todos se concentraron en él, el gran hombre volvió a abrir la boca. Como saben, en el caso de un desastre nacional, los pequeños disturbios pueden causar grandes pérdidas humanas. Es por eso que ahora controlaré la situación. ¿Y tú quién eres? ¿Una situación de desastre nacional? ¿Qué estás diciendo? Algunas personas se recuperaron un poco tarde y se resistían a que alguien asumiera el control. Entonces el joven sacó una tarjeta oficial del gobierno de su billetera. Actualmente soy un teniente del ejército, sirviendo en la unidad 6502. Un soldado, él es un soldado. Algunas personas se sintieron aliviadas. Sin embargo, era demasiado pronto como para eso. Acabo de recibir un mensaje de mi unidad. La gente se reunió frente al teléfono inteligente del soldado. Pude leer el contenido sin dificultad porque estaba cerca. Ha ocurrido una situación de desastre nacional de nivel 1.
Todas las tropas, reúnanse rápidamente. Podía escuchar a la gente tragar en seco a mi alrededor. Era una situación de desastre nacional. No me sorprendió porque ya me lo esperaba. De hecho, lo que me sorprendió fue otra cosa. Teniente del ejército Lee Hyun-sung, Lee Hyun-sung era este hombre. Sabía quién era. Era la primera vez que veía su rostro, pero su nombre estaba claro en mi cabeza. Era uno de los personajes secundarios más importantes de Formas de Sobrevivir. Espada de Acero Lee Hyun-sung. Había parecido un personaje de la novela. Ahora realmente tenía que reconocer la situación. Señor soldado. ¿Qué está sucediendo? He estado tratando de comunicarme con mi unidad, pero, la Casa Azul. ¿Qué está haciendo la Casa Azul? Por favor, póngase en contacto con el presidente ahora. Lo lamento. Solo soy un soldado ordinario y no tengo una línea directa con la Casa Azul. Entonces, ¿por qué estás tomando el control? Por el bien de la seguridad de todos los ciudadanos. Mientras Lee Hyun-sung respondía con calma a las preguntas absurdas, me di cuenta de que las descripciones de la novela no estaban equivocadas. Sin embargo, Lee Hyun-sung aparecía originalmente de esta forma. Mientras pensaba en estas preguntas complicadas, tuve una extraña corazonada. Como único lector de Formas de Sobrevivir, puedo asegurarles que la primera aparición de Lee Hyun-sung no había sido así. El punto en el que aparecía en la novela era al final del primer escenario. Entonces, ¿por qué la situación se había dado de esta forma? Mi mente estaba confundida. Podría haberla aclarado si pudiera leer Formas de Sobrevivir una vez más. El primer ministro está dando un discurso. De verdad es un desastre de nivel 1. Todos encendieron sus teléfonos móviles ante ese grito. Dokha, mira esto. Sangha giró su pantalla hacia mí. No era necesario ingresar un término de búsqueda. El primer resultado de todos los sitios del portal era discurso del primer ministro. Por supuesto, ya conocía el contenido del video. A todos mis conciudadanos, terroristas no identificados están actualmente activos en un número no especificado de áreas, incluida Seúl. El contenido del discurso era simple. El gobierno actual movilizaría todos los medios y métodos para combatir a los terroristas, y nunca habría negociaciones. Por lo tanto, todos deberían continuar confiadamente con sus vidas. No había pensado mucho en eso cuando leí la novela, pero ahora estaba un poco sorprendido al escuchar esas palabras. Terrorismo, sí, eso hubiese sido mejor, pero ¿dónde está el presidente? ¿Por qué el primer ministro está pronunciando el discurso? El presidente ya ha sido atacado. ¿Qué? ¿En serio? No estoy seguro. Un comentario de Naverdos dice: mierda, entonces es falso. Por supuesto, yo sabía que no era un comentario falso. ¿Qué? La gente dejó caer sus teléfonos mientras escuchaban disparos por todas partes. El sonido venía de esos teléfonos. Hubo un sonido estridente, y la sangre llenó la pantalla. Después de un momento, la gente contuvo la respiración al darse cuenta de lo que había sucedido. El primer ministro había muerto. Su cabeza había explotado en vivo y en directo. Hubo varios sonidos más que parecían disparos antes de que la pantalla quedara en silencio. Lo siguiente que apareció en la pantalla fue un dokebi. Gente, ya se los he dicho. Este no es un juego como el terrorismo. La gente se quedó sin palabras, mientras sus bocas se abrían como peces tontos. ¿Todavía no lo entienden? Esto no funcionará. ¿Todavía creen que esto es un juego? Se sentía tan siniestro porque su tono era tan relajado. De forma subconsciente, cerré mi puño con toda mi fuerza. Jaja, según mis datos, la gente de este país es muy buena en los videojuegos. Entonces, ¿por qué no intento aumentar la dificultad? Un enorme temporizador apareció en el aire y emitió un bípido. A la vez, el tiempo que mostraba comenzó a disminuir rápidamente. El tiempo restante se ha reducido en 10 minutos. Quedan 10 minutos. Si el primer asesinato no ocurre dentro de los próximos 5 minutos, todas las vidas en ese vagón serán eliminadas. ¿Qué es esto? ¿Es una broma? ¿No escuchaste el mensaje hace un momento? Oye, ¿no lo escuchaste? Señor soldado. ¿Qué hacemos ahora? ¿Por qué no viene la policía? Gente, cálmense y escúchenme. Las palabras de dokebi hicieron que la situación en el vagón se volviera tan grave que Lee Hyun-sung no podía solucionarlo. Podía sentir a Sangha sujetándose a mi cuello con fuerza. Aún así, no podía quitarme de encima la incongruencia de esta situación. Lee Hyun-sung, un personaje secundario, ya había aparecido. Entonces, ¿por qué no había aparecido él? Según lo que sabía, ya debería haberlo visto. Está ocurriendo una masacre ahí atrás.
Se podía ver la escena ocurriendo en el vagón de tren 3907 a través de la ventana del pasillo. La tez del asesino en esa parte del tren era blanca. Tenemos que mantenerlo fuera. No dejen entrar a nadie. La gente sostuvo con fuerza la puerta de hierro que daba al pasillo, pero no era necesario. El enemigo no estaba allí en primer lugar. Todos los accesos al vagón estarán restringidos hasta que se complete el escenario. Al aparecer este mensaje, las personas fueron expulsadas de la puerta de hierro como si hubieran golpeado una barrera transparente. ¿Qué es esto? Una vez más, la voz del dokebi resonó. Jaja, hay algunos lugares que son bastante divertidos, mientras que otros aún no han comenzado. Bien, este es un servicio especial. Les mostraré lo que sucederá si no ocurre nada en los próximos 5 minutos. Una pantalla gigante apareció en el metro. El lugar que se veía en la pantalla era un salón de clases. Dentro, las niñas con su uniforme escolar azul marino estaban temblando. ¿Ese es el uniforme de la escuela secundaria de Daepon?, murmuró un niño mientras se mordía las uñas. Vip, vip, vip. Se escuchó un siniestro pitido final. Entonces las chicas comenzaron a gritar. El tiempo se ha agotado. Comenzará la liquidación pagada. Una vez terminado el anuncio, las cabezas de las estudiantes sentadas en la primera fila explotaron. Una por una otra vez, más y más cabezas explotaron. Las chicas gritaron y corrieron hacia las puertas o ventanas de las aulas. Sé cómo. Las herramientas de limpieza se rompieron y los clavos se arrancaron, pero las puertas no se abrieron. Nadie podía salir. Las cabezas de las chicas de secundaria continuaron estallando. Más allá, una chica de secundaria estaba estrangulando a su amiga, quien murió con un quejido. Después de un rato, lo único que quedó en la pantalla fue la última estudiante mirando alrededor. Canal BAE 23515. Escuela secundaria femenina de Daepon, única superviviente de la clase B de segundo año. Lee Hide. La figura de la chica en la pantalla desapareció. Entonces el dokebi preguntó, ¿qué tal? ¿No es interesante? El dokebi habló con una sonrisa, pero la gente ya no miraba la pantalla. Las personas que hicieron contacto visual entre sí se estaban alejando poco a poco unas de otras. Mierda. ¿Qué es esto? Incluso Sanga me soltó. Sin embargo, ella no se alejó de mí. Mis 2 manos fueron liberadas y encendí mi teléfono. ¿Por qué ese tipo todavía no aparecía? En mi mente había una mezcla de información que sabía de la novela e información que no sabía. La única forma de salir de esta situación era leer Formas de sobrevivir nuevamente. Sin embargo, ¿dónde más podría encontrar la novela? La novela no era lo suficientemente popular como para ser compartida de forma ilegal. No, espera un minuto. Un archivo adjunto. Me quedé atónito por un momento cuando vi la notificación en mi teléfono inteligente. Quizás, o no, estaba confundido en el momento en que abrí el archivo adjunto del correo. El nombre del archivo enviado por el autor era 3 formas de sobrevivir en un mundo en ruinas TXT. No pude evitar reír. Tuve que frotar mis ojos y volver a mirar para ver si era mentira. La extensión del archivo era TXT. Entonces esta persona, el regalo que me envió fue una copia de su novela. Has obtenido un atributo exclusivo. La ranura de habilidad exclusiva ha sido activada. Escuché el mensaje en mi oído después de ejecutar el archivo. No era sorprendente en el mundo que se había convertido en formas de sobrevivir. Todos los sobrevivientes de la novela tenían atributos y habilidades exclusivas. Dije ventana de atributos despacio en mi mente. Necesitaba saber qué atributo había recibido. No se puede activar la ventana de atributos. ¿Qué? Una vez más traté de llamar la ventana de atributos, pero el resultado fue el mismo. Era absurdo. ¿Cómo podía pasar algo así? Si no podía usar la ventana de atributos, no podría saber qué atributos o habilidades tenía. Conocerse a uno mismo y al enemigo significaba ser invencible. Pero esta era una situación en la que ni siquiera me conocía a mí mismo, y mucho menos al enemigo. Después de mirar al vacío por un rato, me rendí y decidí leer el texto que me dio el autor. Tu velocidad de lectura ha aumentado debido al efecto del atributo exclusivo. No sabía cómo era el atributo, pero tardé menos de un minuto en leer el primer episodio de Formas de sobrevivir gracias al efecto de este. Lo encontré. Mi dedo se detuvo en el comienzo de la obra, donde el personaje principal estaba actuando en la escena del tren. Vio a la gente apiñada en la puerta trasera del vagón 3707. El encendedor que tenía bien sujeto en su mano estaba frío. En esta vida, no podía permitirse cometer ningún error. Usaría cualquier medio para alcanzar su propósito. La expresión de miedo en los rostros de las personas no le hizo sentir ninguna culpa. Todo fue fugaz. Miró a todos con ojos despiadados.
Luego de un momento, las yemas de sus dedos se movieron y el fuego se elevó. Entonces todo comenzó. Un escalofrío me recorrió la espalda y tuve que leer el pasaje una y otra vez. La razón de mi incomodidad se reveló pronto. 3707, comprobé a conciencia el número del vagón en el que viajaba. 3807. En este momento estaba en el vagón continuo del que viajaba el protagonista. Mis manos estaban temblando. Espera un minuto. ¿Cuántas personas sobrevivieron originalmente en esta parte del tren? Miró a través de la ventana borrosa hacia el vagón 3807. Ya era demasiado tarde. Era inevitable. De todos modos, solo 2 personas habían sobrevivido en ese lugar. Solo 2 sobrevivieron. Significaba que todos murieron excepto 2 personas. Y yo ya sabía quiénes eran esas 2 personas. Levanté la cabeza y miré con expresión confundida a Sangha. Tal vez ella moriría. Tal vez yo también. Dokha, ¿no deberíamos detener eso? Algo estaba comenzando en el lugar donde estaba señalando. Alguien estaba chillando. Un joven estaba agachado frente a una anciana. Mierda, estoy de mal humor y esta anciana sigue quejándose. ¿Por qué no te callas? El joven era un estudiante que había estado apoyado contra la entrada. Era delgado y tenía el pelo teñido de blanco. Su nombre estaba escrito en la insignia adherida a su uniforme. Kim Nam-won. Era un nombre que reconocía. Solo Lee y Unsung y Kim Nam-won sobrevivieron en ese vagón. No importa. Son los únicos que necesito de todos modos. ¿No te dije que te callaras? El agitado Kim Nam-won agarró a la abuela por el cuello. Las piernas de la anciana se tambalearon de forma inútil. La palma de Kim Nam-won se movió por el aire. Slap. Resonó uno tras otro el sonido de bofetadas. En tiempos normales, alguien correría para detener esto. Pero ahora nadie se movía. No pasó mucho tiempo antes de que las bofetadas se convirtieran en puñetazos. Sálvenme. Sálvenme. Podía escuchar el sonido de un puño duro golpeando la carne. Algunos de los hombres que rodeaban a Kim Nam-won dudaron, pero ninguno quería seguir adelante. Sorprendentemente, la primera persona en actuar fue An Jun-ho. Joven, tratar a una anciana así es. Sin embargo, todo lo que obtuvo como respuesta fue una voz mezclada con desprecio. Señor, ¿quiere morir? ¿Qué? ¿Todavía no entiendes la situación? ¿Qué mierda está diciendo este mocoso? Kim Nam-won solo se rió de las maldiciones de An Jun-ho. Señaló al techo del vagón del metro con el dedo. ¿No puedes ver eso? En el techo, se reproducía una pantalla holográfica. Perdóname. Ah. Muere. Muere. No se trataba solo de vagones de tren o de la escuela secundaria de Daepong. Era un video en vivo de gente muriendo por todo el país. Kim Nam-won continuó hablando. ¿Todavía no entiendes? El ejército no vendrá a rescatarnos. Y alguien debe morir. ¿Qué estás diciendo? Tenemos que elegir a una persona para morir. An Jun-ho no pudo responder. Los pelos de su muñeca expuesta estaban erizados. Por supuesto, sé lo que estás pensando. Tienes que matar a tus compatriotas para vivir. Es algo que solo hacen los malditos. Pero ya sabes, es una fuerza más allá de nuestro control. Fuera de nuestro control. Moriremos si no matamos. ¿Quién nos culpará? ¿Vas a morir al final por culpa de tu moral? Eso, piensa cuidadosamente. El mundo que has conocido hasta ahora ya no existe. Los hombros de An Jun-ho temblaron. No era solo él. Las expresiones de las personas se estaban desmoronando. Era una escena donde la vaga moralidad se derrumbaba. Nam-won puso una cuña en esa grieta. Un mundo nuevo necesita leyes nuevas. Kim Nam-won. El joven que se adaptó al mundo de formas de sobrevivir más rápido que nadie. Se dio la vuelta y continuó golpeando a la abuela. Esta vez, nadie lo detuvo. An Jun-ho, los otros hombres, ni siquiera Lee y Unsung. Los puños del soldado temblaban mientras miraba al aire con una expresión perdida. Tal vez él también había tomado una decisión. Matar es difícil, suspiró Nam-won. ¿Solo van a mirar? ¿Quieren quedarse atrás? La gente tembló ante sus palabras. Sus expresiones faciales eran tan fáciles de leer como las frases de una novela barata. Si no hay asesinatos en 5 minutos, todos en este vagón morirán. Los ojos de las personas estaban cambiando. Si la abuela no muere, moriremos en 5 minutos. Eran el tipo de mirada más primitiva que podía tener un ser vivo. Sí, este bastardo tiene razón. Si no hacemos esto, todos morirán. El primer hombre corrió hacia allí. Le dio una patada a la anciana que se había derrumbado y estaba acurrucada. ¿Lo olvidan? Alguien debe morir. Para que podamos vivir. Ah, mierda, no lo sé. El segundo y tercero se unieron. La gente de pie al margen de la abuela.
Los hombres cobardes que se habían demorado en reaccionar. El estudiante universitario filmando la situación con su teléfono. La madre del niño Yang Yuno. Todos lincharon a la abuela con el objetivo de matarla. Muere rápido. Eran como guardias que cooperaban en una pena de muerte. Al igual que los guardias tirando de la palanca al mismo tiempo para no saber quién mató al prisionero, estas personas pasivamente patearon y golpearon a la abuela. Y yo estaba viendo todo esto. Estaba de pie, como alguien que observa lo que sucede en un mundo diferente. La abuela, cuyo nombre no sabía, era alguien que no estaba destinada a vivir. En el escenario original, ella había muerto. Entonces, no era un pecado observar esa muerte. En ese momento, Yo-Sanga se levantó. «Serás asesinada», la agarré de forma instintiva. «Te dije que no te movieras». El brazo que estaba sosteniendo estaba temblando. Yo-Sanga apretó los puños en un intento de ocultar su temblor. LLCP. Yo-Sanga, morirás si vas ahora. Sus ojos temblaban de miedo. Aún así, me di cuenta. A pesar de que el género de la historia había cambiado, algunas personas aún brillaban de forma intensa. Sanga. Siéntate. Sin embargo, la persona que podía cambiar esta historia no era ella. Ella no era la protagonista de este mundo. Pero, haz lo que te digo, solo por esta vez. No te detendré después de esto. Después de jalarla a la fuerza a su asiento, respiré hondo y me di la vuelta. Enderecé mi espalda y temblé mientras exhalaba. Lentamente aflojé las articulaciones de mis tobillos y mi muñeca. De hecho, era un poco pronto como para ponerme en acción. Este no era mi plan original. Dokha. No respondía a su llamada mientras miraba a la gente. Ellos seguían tratando de agredir a la abuela. No estaba quieto porque tuviera miedo de Namuo ni de los demás, ni tampoco estaba de acuerdo con su falta de humanidad. Solo estaba esperando por el momento justo en que debía hacer mi jugada. De este modo. ¡Boom! Ahora mismo. ¡Ay! ¿Qué? Una explosión llenó mis oídos y el tren tembló. La gente gritó. El humo se elevó desde la esquina delantera derecha de este vagón. Había comenzado. Él se había movido. Me impulsé del suelo tan fuerte como pude con mi pie derecho. Pasé junto a la gente que gritaba y se apiñaba junto a la abuela. Kim Namuon chocó conmigo y cayó al suelo con un grito. A primera vista, parecía que estaba salvando a la abuela, pero eso no era lo que buscaba. ¿Dónde estaba? Miré a mi alrededor con rapidez. Alguien había caído en la dirección donde estaba la abuela debido a la explosión. Era un niño llorando en medio de este infierno. El niño que sostenía una jaula para insectos antes. Préstame esto un momento. Tomé la jaula del niño. Una vez que metí la mano dentro, pude sentir un saltamontes en mis dedos. Lo saqué y lo puse en sus manos. Luego me volví hacia la gente. Todos paren. No pueden vivir si la matan. Mi voz sonó sorprendentemente clara debido al silencio temporal después de la explosión. Uno por uno, todos empezaron a mirarme. Digamos que matan a la anciana. ¿Qué sigue? Sus caras de sorpresa se veían bien. Seguí hablando un poco más. Su muerte será reconocida como el primer asesinato por el Dokebi y comprarán algo de tiempo. Entonces, ¿qué sigue después? Hice una pausa. Si lo que dice el Dokebi es cierto, cada uno de ustedes tiene que matar una cosa. Entonces, ¿a quién matarán después de la anciana? ¿Matarán a la persona que está a su lado? Todos se alejaron de los que estaban cerca suyo luego de pensar un poco. El horror podía verse en sus ojos. De hecho, todos lo sabían. La abuela era solo el comienzo. Kim Namuo notó que la atmósfera se había vuelto inestable. ¿Por qué están todos preocupados? Rió. Entonces maten a alguien más después. Cobardes. No se preocupen por su turno de morir con antelación. Las probabilidades son iguales. Supuse que diría algo como esto. Lo interrumpí con un ligero movimiento de mi mano. No hay necesidad de apostar así. Hay una manera de que sobrevivan, incluso si no se convierten en asesinos. ¿Qué? ¿Cuál es? La gente se agitó mucho. La expresión de Namuon se distorsionó. Lo han olvidado. La condición para completar el escenario no era acabar con una persona. La mayoría de las personas seguían desconcertadas, pero algunas notaron algo. Mata uno o más seres vivos. Así es. Desde el principio, la palabra persona nunca fue especificada en el contenido del escenario. Mata a uno o más seres vivos. En otras palabras, cualquier forma de vida sería aceptada. Una persona ingeniosa señaló la jaula de insectos en mi mano. Insectos. Insectos. Los saltamontes estaban saltando adentro. Los ojos de la gente brillaban. Así es, los insectos, asentí. Metí la mano en la jaula y saqué un saltamontes.
Era uno bastante grande que me había llamado la atención antes. Dame eso. Rápido. Solo uno. Solo necesito uno. Retrocedí lentamente mientras miraba a las personas que se acercaban. Ahora estaba frente a la misma locura explosiva que había intentado matar a la anciana. Sin embargo, sonreí. ¿Por qué? Incluso en esta tensión impresionante, ¿por qué mi corazón latía de alegría? ¿Quieren uno? Agité la jaula como un entrenador provocando a un animal. Varias personas impacientes saltaron hacia mí. Entonces atrápenlos. Aplasté el saltamontes en mi mano. Has conseguido el logro primer asesinato. Has ganado 100 monedas como compensación adicional. Al mismo tiempo, lancé la jaula con la otra mano lo más fuerte posible. Voló hasta el lado opuesto del área donde se reunían la anciana y la multitud. Esto es una locura. Los insectos se soltaron y saltaron tan fuerte como pudieron en busca de su libertad. La gente entró en pánico al ver los insectos corriendo alrededor del vagón. Oye, ¿por qué harías tal cosa? Mientras algunas personas me miraban fijamente, alguien se dirigió hacia mí. Maldición. Será mejor que los encuentren pronto. Solo quedan 3 minutos. Estas palabras fueron la señal para que la gente comenzara a buscar por todas partes entre los asientos del metro como bestias que habían perdido la cabeza. Lo tengo. La alegría de los afortunados por obtener un insecto, así como los ataques maliciosos hacia ellos, hicieron que el ambiente en el vagón se volviera caótico. Oye, ¿por qué hiciste eso? ¿No podrías haberles dado los insectos? Mirando hacia atrás, vi a Kim Nam-won levantando su cuerpo. Le respondí con cautela, mientras él estaba estirando su cuello. Son 12 personas, ¿eh? Quedaban 3 en la jaula. Kim Nam-won frunció el ceño por un momento antes de sonreír ampliamente. 3 para 12 personas. Ya veo, rió. ¿Los arrojaste porque de todas formas no todos podrán sobrevivir? Sí, no me hagas reír. Una persona con sentido común no haría algo así solo por eso. Su sonrisa se amplió. Dime honestamente. ¿Solo querías ver esta clase de escena, no? Recordé al Kim Nam-won que conocía de formas de sobrevivir. En ese momento, escuché un mensaje en mis oídos, habilidad exclusiva, perfil de personaje activado. Luego, una ventana se abrió frente a mis ojos. Todavía no sabía exactamente cuál era mi atributo, pero miré la ventana frente a mí. Información del personaje. Nombre: Kim Nam-won. Edad: 19 años. Constelación de mecenazgo: ninguna. Actualmente 2 constelaciones se muestran interesadas en él. Atributo privado: melodramático. 1 genérico. Habilidades exclusivas: adaptabilidad inusual nivel 3, combate con cuchillos nivel 1, oscurecimiento nivel 1, estadísticas generales: resistencia nivel 3, fuerza nivel 4, agilidad nivel 6, poder mágico nivel 4. Evaluación general: un adolescente melodramático que descubrió sus talentos por un hechizo específico. Se recomienda no involucrarse con él. La mayoría de los adolescentes melodramáticos que aparecían en formas de sobrevivir se suicidaron porque no pudieron soportar la pesadilla en la que se había convertido el mundo real. Pero él era diferente. Él era Kim Nam-won, el demonio delirante. Este joven, que más tarde se había hecho conocido por ese apodo, no era un melodramático cualquiera. Él había estado esperando la destrucción del mundo durante mucho tiempo y se había adaptado a este nuevo mundo a una velocidad inusual. Únete a mí. ¿Qué te parece? Ese joven ahora me estaba haciendo una oferta. El personaje Kim Nam-won tiene una impresión favorable de ti. Tu comprensión del personaje Kim Nam-won ha aumentado. Mi supervivencia inmediata estaba garantizada si aceptaba su propuesta. Si no hubiera leído formas de sobrevivir, mi elección podría haber sido un poco diferente. Lo siento, pero trabajo solo. ¿En serio? Qué lástima. Se lamió los labios ligeramente y se paró a mi lado. Entonces, ¿puedes hacerte a un lado? Tengo asuntos pendientes con esa anciana detrás de ti. Al escuchar sus palabras, miré hacia atrás para ver que la abuela estaba sangrando y apenas respiraba. ¿Qué pretendes? Tienes que preguntar. ¿No intentarás atrapar los insectos? ¿Insectos? ¿Por qué atraparía eso? Se rió. Ya tengo un insecto acorralado frente a mí. Podía sentir el aura asesina que emanaba de él. El personaje que solo había existido en la novela estaba frente a mí con vívida locura, así que me sentí un poco asombrado. Él era realmente el tipo de persona que había imaginado. El personaje Kim Nam-won ha disminuido su aprecio hacia ti. ¿Qué estás mirando? ¿No vas a hacerte a un lado? No me haré a un lado. ¿Ahora vas a actuar como un apóstol de la justicia? ¿Tienes personalidades múltiples? No respondí.
Una sombra oscura se deslizó lentamente sobre el rostro de Kim Nam-won, y el brillo de sus ojos se estaba volviendo frío. No, espera un minuto. Tiraste la jaula por allá para hacer esto desde el principio, ¿no es así? Hizo una pausa. ¿Quieres salvar a la abuela? Rió. Asombroso. Realmente increíble. Todavía me mantuve en silencio. Mientras miraba de cerca a este tipo, surgieron varios recuerdos en mi mente. Resulta que eres el tipo de persona que más odio, dije. Todos ustedes, bastardos, son iguales. Eran recuerdos de todas las veces que me había sentido frustrado por este mocoso durante formas de sobrevivir. El personaje Kim Nam-won te desprecia. ¿Qué dijiste? Esperé al momento justo y bajé la cabeza, evitando el puño que voló antes de que terminara de hablar. Oh, esto no está mal. A pesar de saber que era lo que venía, sentí una sensación de calor sobre mi cabeza. No fue un golpe ordinario. Oscurecimiento nivel 1. Una aura oscura surgió de todo su cuerpo. Esta era la habilidad exclusiva del atributo melodramático. Era raro poder lanzar una habilidad antes del final del primer escenario, pero él ya estaba usando una. Había una razón por la que el personaje principal lo había reclutado, a pesar de su naturaleza psicópata. Cuidado. Sufrí un golpe en mi hombro derecho y sentí un espasmo de dolor. No había forma de ganar si seguía luchando de esta manera. ¿Debería usar eso ahora? Estaba calculando el tiempo restante cuando escuché un mensaje. Tu comprensión del personaje Kim Nam-won ha aumentado. Estás cerca de cumplir las condiciones de uso de la habilidad exclusiva. Perspectiva del lector omnisciente nivel 1. ¿Perspectiva del lector omnisciente? ¿Qué era eso? Las condiciones de uso de la habilidad exclusiva Perspectiva del lector omnisciente nivel 1 han sido alcanzadas. El puño de Kim Nam-won no me alcanzó y golpeó el suelo. Una débil marca del puño quedó grabada en él. ¿Acaso me he vuelto más fuerte? Kim Nam-won se estaba dando cuenta de su fuerza actual poco a poco. Siguió dando puñetazos con los que podría romper un hueso de un solo golpe, y estos seguían impactando en el suelo. Se estaba frustrando y cada vez podía controlar menos su temperamento. ¿Por qué no puedo golpearte? Por supuesto que no podía golpearme. Todo gracias a mi habilidad. Habilidad exclusiva, punto de vista del lector omnisciente nivel 1 ha sido activado. Tan pronto como se activó esta habilidad, pude observar la dirección de sus ataques, como si estuviera leyendo sus pensamientos. Se veía algo así, lado derecho. Rápidamente me alejé de la dirección del ataque. Ojo derecho. Luego me agaché rápidamente y evité el puño que volaba hacia mí. Eres realmente bueno evitando golpes. No tenía sentido contraatacar, siempre había sido malo en los deportes, pero al menos podía evitar la mayoría de los ataques. Muslo izquierdo. Esto era suficiente para aguantar. Lo importante era ganar tiempo. Esquivé otro de sus golpes y señalé el reloj en el aire. Quedan 2 minutos, niñato. Maldito sea. Alternaba la mirada entre la anciana y yo con angustia. Al final se decidió y su mirada se posó en la anciana. Me vi obligado a agarrar a la abuela y alejarme rodando. Si ella moría, él completaría el escenario. No podía permitir que este tipo pasara al siguiente escenario, sin importar qué. Sabía que harías eso. Él rió y sacó algo de su bolso. Tuve una premonición siniestra. Una hoja brilló en la luz fluorescente, era una navaja plegable. Lo había olvidado. Esta persona era un fan acérrimo de lo militar. Se creó un vínculo entre la habilidad técnica combate con cuchillos y la habilidad de fortalecimiento oscurecimiento. La dirección a la que apuntaba la hoja era obvia. Corazón. Era un ataque que no podía evitar incluso sabiendo la dirección. Entonces, hice un juicio rápido. Si no podía evitar el ataque, era mejor que me golpeara en algún lugar donde el daño fuera mínimo, si era posible. La hoja no alcanzó a mi corazón por poco y me hizo un corte profundo en el hombro. Dolía. De verdad dolía. Podía sentir un dolor punzante en mi piel. Mi visión se puso borrosa y sentí que la muerte se acercaba. Ahora muere. Rió. El tiempo restante para que finalizara el escenario era de 1 minuto y 30 segundos. Miré en dirección a la abuela. Lo sentía por ella, pero de verdad tenía que usar eso ahora. Kim Nam-won, estudiante de segundo año de la escuela secundaria Chungil. Tengo una pregunta para ti. ¿Qué? ¿Crees que el huevo de un insecto es un ser vivo? Saqué el cuerpo del saltamontes que había matado antes de mi bolsillo. En él estaba sujeto un saco de huevo claramente lleno. Se escuchó el sonido de algo estallando y algo líquido se derramó. La desagradable sensación se extendió por mi mano cuando escuché un mensaje. Has matado a un ser vivo.
Has ganado 100 monedas como compensación adicional. Has matado a un ser vivo. Has ganado 100 monedas como compensación adicional. Múltiples mensajes bombardearon mis oídos. ¿Huevo de insecto? Frunció el ceño. ¿Qué estás diciendo de repente? ¿Estás tratando de ganar tiempo? Supongo que sí. ¿Cómo podría saber algo así? Siempre dormía en la clase de biología. Miró mi hombro ensangrentado y se rió alegremente. Pero hay una cosa que sé con seguridad. ¿Sabes qué es? ¿Qué es? Morirás ahora mismo. Movió su navaja suiza antes de que pudiera responder. Era un ataque difícil de evitar. Has adquirido una gran cantidad de monedas. ¿Quieres consultar el tutorial de uso de monedas? Omití la explicación que entró en mis oídos. No había necesidad de escucharla cuando ya conocía el contenido. No, eres tú quien morirá, dije mientras murmuraba algo más en mi mente. Se han invertido 2700 monedas en resistencia. Resistencia nivel 1, resistencia nivel 10. Tu nivel de resistencia ha aumentado dramáticamente. La durabilidad de tu cuerpo ha aumentado considerablemente. El cuchillo de Kinnamon se hundió en mi corazón. Para ser exactos, parecía que se estaba hundiendo. Mi piel se había vuelto sólida como la roca, y lo único que había en ella era un rasguño. ¿Cómo? Sus ojos se abrieron con asombro. Te diré la respuesta correcta a mi pregunta. La respuesta es: un huevo es un ser vivo. ¿Qué? Y en la temporada de desove, los saltamontes ponen más de 100 huevos a la vez. Desafortunadamente, el tiempo que le quedaba para comprender el significado de la información era demasiado corto para el escolar con problemas de cerebro que tenía enfrente. ¿Qué estás diciendo? No importa si no lo entiendes. Queda un minuto. Ah, muere. El miedo había aparecido en su rostro. El cuchillo se movió hacia mi cuello. Ni siquiera me molesté en defenderme del ataque. Clan. ¿Era porque esa área era más vulnerable que el pecho? La herida era un poco más profunda que antes, pero aún así no dolía mucho. Kinnamon. Detrás de él, había personas que todavía gateaban en busca de insectos, así como personas que estaban dispuestas a lastimarse unas a otras por su propia supervivencia. Tienes razón. Soy igual que tú. Tal vez podría haber salvado a algunas de esas personas. Mierda. ¿Por qué no te mueres? ¿Por qué no te mueres? 55 segundos, 50 segundos, 45 segundos. El cuchillo seguía dejando solo rasguños. La sangre fluía, pero la hoja no podía llegar mucho más abajo de la piel. Quedaban 30 segundos cuando Nemuon abrió la boca, dejó caer el cuchillo y se arrodilló ante mí. Sálvame. 25 segundos, sálvame. Por favor. Ayúdame. ¿Por qué debería? 20 segundos porque la vida de las personas es importante. Eso es obvio. Esa es una regla del viejo mundo. Es tal como dijiste. Un mundo nuevo necesita leyes nuevas. 10 segundos. No quiero morir. 5 segundos. Kinnamon corrió hacia mí con un fuerte grito y apuntó a mis ojos. En el momento en que el cuchillo trató de clavarse en mi cara. El tiempo se ha agotado. Hubo un sonido fuerte y la cabeza de Kinnamon explotó. Se dará comienzo a la liquidación paga. Comenzando con él, las cabezas de las personas comenzaron a explotar por todas partes. 1, 2, 3, 4. Las cabezas que estallaban eran como fuegos artificiales que anunciaban una nueva era. Observé la escena con un poco de alegría, un poco de culpa y un sentimiento misterioso. ¿Por qué? ¿Por qué estaba tan tranquilo ante la vista frente a mí? Era como si estuviera mirando una novela en vez de la vida real. Has matado 124 seres vivos. Historial de muertes. Un saltamontes, 123 huevos de saltamontes. Has matado seres vivos indefensos, por lo que la cantidad de monedas adquiridas se reducirá a la mitad. Se han adquirido 6200 monedas. El número de monedas utilizadas para subir de nivel las estadísticas se restará automáticamente. Tienes un total de 3500 monedas. Has obtenido el logro exterminador debido a la matanza excesiva. Mi cara se podía ver reflejada en la ventana oscura del vagón. Era un rostro que no reconocía, a pesar de haberme mirado al espejo innumerables veces en mi vida. Intenté limpiarme la sangre de mis mejillas, esta no salía. Resultó ser que la sangre no estaba en mi cara, sino en la ventana donde se reflejaba mi rostro. Se escuchó un sonido chirriante, hubo una sensación de sacudida y el tren comenzó a moverse de nuevo. Pronto, la luz inundó el lugar y la oscuridad desapareció de las ventanas. Habíamos llegado a la sección en la superficie de la línea 3 entre Agujeon y Otsu. Fuera de la ventana, podían verse el río An y Seúl. Alguien dejó escapar un quejido. Era un quejido que contenía un profundo alivio por haber sobrevivido.
Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que el significado de ese sonido cambiara. El paisaje fuera de la ventana ya no era el Seúl que conocían. Había humo y polvo que se elevaban de la ciudad en ruinas. Los puentes del río Han habían sido derrumbados. El río en sí se había teñido en rojo con los cuerpos de los soldados, mientras que entre los edificios caídos, un monstruo pisoteaba un tanque K1 como si fuera un juguete. Escenario principal número 1. Prueba de valor ha finalizado. Has adquirido 300 monedas como recompensa básica por completar el evento. Se te han descontado 100 monedas por la tarifa de uso del canal.